Cordial saludo para todos nuestros hermanos y amigos. Continuamos con el estudio de la lección Descanso en Cristo. Lección número 12. El profeta sin descanso. Texto para memorizar, Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Una de las historias más interesantes de las Escrituras debe ser la de Jonás. Allí estaba él, un profeta de Dios, alguien llamado por Dios y sin embargo huye del llamado de Dios. Entonces, después de haber sido persuadido de una manera dramática de cambiar de opinión y obedecer al Señor, lo hace. Pero, ¿solo para qué? Para quejarse porque el pueblo al que fue llamado a testificar se arrepintió y se salvó de la destrucción que de lo contrario le habría tocado. Debió haber sido esta una experiencia muy tremenda para Jonás. Jonás, un profeta de Dios que recibe un mandato de Dios, pero decide no cumplir con ese mandato, decide huir. Por lo tanto, es un profeta, como dice nuestra lección, sin descanso, sin paz. Perdió la tranquilidad, perdió todo. El mismo Jesús se refirió a esta historia diciendo que los habitantes de Nínive se levantarían en el juicio contra esta generación y la condenarían, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí, diciéndoles a los de su tiempo, tienen ustedes a uno más grande que Jonás, refiriéndose a sí mismo, Mateo 12:41. Más grande que Jonás, sin duda alguna. Allí estaba el mismo Creador, el mismo Redentor. Vamos esta semana a estudiar, mis queridos hermanos, el mandato de Dios a Jonás y cómo aprenderemos de Jonás, un profeta sin descanso y sin paz. Parte para el domingo. Huida. El texto para este tópico lo encontramos en Jonás capítulo 1. Jonás fue un misionero exitoso. ¿Por qué fue exitoso? Porque una ciudad entera se arrepintió. Tomó la decisión de oír la voz de Dios. Y fíjate que desde el rey para abajo y hasta los animales. Interesante ese detalle. Ahora, pero Jonás, tenemos que analizar que Jonás no era su propósito ir allí. Lo primero que Jonás hizo fue buscar la huida. Yo no me comprometo a esto, dijo Jonás, y prefirió salir huyendo. Lo vio como un reto muy grande para él, o sea, vio muchas cosas que podían pasar, muchas complicaciones. Sí, que habían cosas que por lo menos tenemos que analizar, que entre las cosas que él tuvo que haber tenido temor fue quizás hacer el ridículo allá. Vamos a mirarlo nosotros, María Eugenia y hermanos, pensando en el trabajo misionero hoy. Si a Jonás le dio temor a hacer el ridículo, que lo ridiculizaran, se burlaran de él, ¿qué pasa hoy cuando se invita a hacer obra misionera? ¿No piensa hoy también el pueblo lo mismo? Sí, claro. Tenemos ese mismo temor. Muchos no tienen los temores de Jonás, temor al rechazo. Jonás pensó en el rechazo. Jonás también pensó en la persecución, porque estamos hablando de una ciudad tremendamente mala. Era una ciudad con gente que no tenía escrúpulos. Por lo tanto, él pensó, no, yo para allá no voy. Por esas razones y tal vez por muchas más. Y creo que ustedes también tienen otras razones por las que Jonás no quiso ir. ¿Y por qué razones también hoy nosotros nos negamos a ir a hacer las actividades, nos negamos a ir a los lugares de impacto, vamos a ir a tocar puertas, a entregar algún material de lectura? ¿Y por qué preferimos irnos a otro lado? Surgen toda clase de disculpas. El problema no fue solo de Jonás. De alguna manera, también nosotros somos reacios a cumplir con el mandato de Dios. Entonces Jonás, sin razonar con Dios, dijo, yo para allá no voy. Por lo menos otros profetas discutieron con el Señor, ¿no? Como Moisés. Moisés, el mismo Jeremías. Yo no sé, yo no puedo. Hablo. Pero Jonás, sin ninguna discusión, dijo, no, me monté en un barco y me voy para otro lado.
Ahora, es un asunto que Dios le había pedido a Jonás, pero Jonás no hizo lo que Dios le pidió. También se nos presenta, y es un detalle que tal vez lo pasamos nosotros por alto, que hay registros de que Jonás ya había sido enviado a hacer alguna labor a algún lugar en tiempos anteriores. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. O sea que ya Jonás había tenido la experiencia de ir a cumplir con mandatos divinos, pero a este se registra de que Jonás no quiso ir. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. La Biblia, segundo de Reyes 18 e Isaías 36, los documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del palacio de Sennacherib en Nínive nos cuentan la cruel historia de la caída de Laquis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Sennacherib afirma haber tomado a más de 200.000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey asirio tomó Laquis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, mientras el resto fue enviado a Asiria como mano de obra barata. ¿Ven ustedes por qué entonces Jonás decidió más bien huir? La pregunta aquí, hermanos y amigos queridos, ¿por qué huimos nosotros hoy de nuestra responsabilidad de cumplir con el mandato de Dios? Recuerden, es un mandato de Dios, no hay una opción diferente. El texto de Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id. ¿A quién le está diciendo el Señor, por tanto, id? ¿A todos nosotros? A todos, a la iglesia. Aquí no es un mandato para el pastor, el anciano, el obrero, el que le están quizás sosteniendo para su trabajo. No, todo cristiano, todo el que se compromete con el Señor, el que recibe a Cristo como Salvador, es un misionero. Por lo tanto, está llamado a cumplir con ese mandato divino. Cada uno en su esfera, cada uno con los recursos que tiene en la mano, cada uno con los dones que Dios le ha dado. Todos no serán predicadores, evangelistas, pero algo deben estar haciendo por aquellos que perecen. Continuamos ahora con la parte para el día lunes, un descanso de 3 días. Analicemos un detalle. Cuando Jonás ya iba en el barco, pues estaba tranquilo, estaba liberándose de un problema, un respiro para él. La Biblia dice que él estaba durmiendo en el barco mientras los tripulantes de esa nave trataban de liberarla de que se hundiera. Por lo tanto, su descanso era un descanso tranquilo. Pero los planes cambiaron. Dios tenía algo preparado para Jonás. Aquí hay varias cosas para que analicemos. Primero, la paciencia de Dios, la insistencia que Dios tiene para con aquellos a los que Él llama. Dios nos insistirá, mis hermanos. Dios hará algo para que nosotros salgamos como Jonás de quizás el lugar de tranquilidad, de confort, y hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Que seamos misioneros. No hay otra alternativa. Ahora, Dios, entonces, la Biblia dice ahí en el texto, y vamos a leer esta parte, prepara un gran pez que hace que Jonás tenga un descanso de 3 días y 3 noches. Vamos a leer en el libro de Jonás, en el capítulo 2, los versículos 1 hasta el 9. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes,
La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fue un momento para reflexionar. Qué interesante ahora la actitud de Jonás, desde el vientre del pez. He escuchado argumentos científicos en cuanto a que esta historia es ficticia, que es una historia para niños, porque nadie puede sobrevivir en el vientre de un pez como lo hizo Jonás. Los jugos gástricos de ese animal hubiesen hubiesen matado a Jonás en 3 días. Lo que ignoran los que argumentan tal cosa es que aquí no estamos hablando de un asunto meramente científico. Estamos hablando de un asunto sobrenatural, que lo creemos porque creemos en un Dios que todo lo puede. ¿Sería imposible para el Señor preparar un pez con un vientre confortable para que alguien pasara allí 3 días y 3 noches? Además, el Señor tenía un propósito, y Él llevó a cabo ese propósito. Y Jonás tuvo allí tiempo para reflexionar en el santuario celestial, en el templo de Dios. Y luego Jonás decide cumplir con su deber, obedecer las órdenes de Dios. Se dirige finalmente a Nínive y la amonesta. Una ciudad extremadamente malvada, una ciudad con muchos que, como dice el texto que tenemos para memorizar, no conocían entre el bien y el mal, no hacían diferencia. Y aparte de eso, nos dice la palabra de Dios como algo que nos da un ingrediente más de la misericordia divina, que allí había muchos animales. ¿Se preocupa Dios por los animales? Sí, claro. Claro que sí. Ahí lo dice la palabra de Dios claramente. No solo estaban ellos, 120,000 seres humanos que no diferenciaban entre el bien y el mal, y muchos animales. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Misión cumplida. Misión cumplida. Cuando cumplimos la misión, nos debemos sentir agradados, contentos, y sobre todo cuando se ven los resultados. Pero aquí, como lo veremos en la parte final de nuestro estudio, no sucedió así. Jonás no estaba del todo satisfecho. Cumplió con la misión. Amonestó a una ciudad de 3 días de camino. Fue una respuesta maravillosa la que se vio de parte de sus habitantes. El mensaje de Jonás, ¿cómo fue, María Eugenia? Corto, preciso, con el mensaje que debía llevarles a ellos. Dice nuestra lección que fue un mensaje directo, como se dice, al grano. No fue con rodeos. De aquí a 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Punto. Bueno, nuestro mensaje hoy puede ser un poco más largo, puede ser un mensaje con más doctrina, pero hermanos y amigos, cuando cumplimos con esa misión, de alguna manera, aunque sabemos que no estamos ganando absolutamente nada, nos sentimos bien. Sentimos que estamos cumpliendo con el cometido del Señor, que Él se siente feliz de ver que nosotros hemos escuchado su voz. Volviendo a Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, yo allí veo que hay una promesa, pero a veces confundimos las promesas del Señor. Esa promesa de allí, de estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa que al leer el contexto nos damos cuenta que es para los misioneros, para los que están cumpliendo con el mandato. Si tú vas a tocar una puerta, si vas a hablarle a alguien, al de la oficina, a tu amigo, a tu familiar, a quien sea, Él va contigo, porque llevas un mensaje no de tu parte, de parte de Dios. Por lo tanto, es la misión
que nosotros debemos cumplir. Si comparamos lo que dice allí en Jonás capítulo 3 versículos 6 al 9 con lo que dice Jeremías 25:5 o Ezequiel 14 o el mismo libro de Apocalipsis 2:5, nos damos cuenta que es una parte interesante cuando se escucha la voz de Dios y cómo nos alegramos cuando aquellos con los que compartimos, a los que les vamos a hablar de parte de Dios, escuchan la voz de Dios y vemos en ellos un verdadero arrepentimiento. Así que, ¿es satisfactorio, pregunto? Creo que sí. Claro que sí. El sermón fue breve, al grano, pero lleno de teología correcta con respecto al verdadero arrepentimiento. Mientras Jonás predicaba, el Espíritu Santo debió haber estado trabajando arduamente en el corazón de los ninivitas. Los ninivitas no contaban con todas las historias de la tierna conducción de Dios que tuvieron los israelitas. Sin embargo, le respondieron de manera positiva. Por cierto, dicen, confiemos en la misericordia de Dios, no en nuestros propios logros. Apoyémonos completamente en su bondad y su gracia. Aunque parezca extraño, Jonás, que ha experimentado personalmente la gracia de Dios, aparentemente piensa que la gracia de Dios es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. Llegamos a nuestro tópico para el día miércoles, titulado Un misionero enojado y sin descanso, Jonás 4, 1 al 11. ¿Cuál es ahora el problema de Jonás? ¿Qué podemos aprender nosotros de este carácter defectuoso del profeta Jonás? ¿Qué es lo que Jonás tuvo temor cuando se sentó a ver qué iba a pasar en la ciudad? No quería quedar como ¿qué? Como un tonto. Como un mentiroso. Él estaba esperando que lo que él había dicho pasara. Cuando eso no pasa, entonces vemos un cambio en Jonás un poco extraño. Se enojó, pero se enojó de tal manera que dice ahí la Escritura que deseó morirse. Yo le resaltaba ahora a mis hermanos la paciencia de Dios. No solo la paciencia del Señor con la ciudad, sino también la paciencia del Señor con Jonás. ¿Tiene el Señor paciencia con nosotros? Claro que sí, bastante. Sí, es una paciencia y yo creo que, como dice el estudio de nuestra lección, es una paciencia de Dios asombrosa. ¿Por qué asombrosa? Porque podía haberse el Señor provisto de otro para que cumpliera con este cometido. Pero ahora, después de que él ha hecho lo que Dios le ha pedido, que la ciudad toma la decisión de arrepentirse, de que Dios desiste de la destrucción que les había dicho que pasaría, ahora entonces Dios está lidiando con el profeta, que está totalmente enojado, pero Dios no lo va a dejar así. Dios buscará argumentar con él, a ver cómo quedarían las cosas. Hay una relación aquí en lo que está escrito en Lucas 9, 51 al 56, y este es el episodio de los discípulos que, cuando fueron rechazados en Samaria, le dicen al Señor, Señor, ¿quieres? Mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma. Esa es como como un dicho tipo Jonás, ¿no? Sentarse a esperar que cayera la destrucción sobre la ciudad. ¿Saben ustedes que hoy pasa esto en alguna forma con muchos que creen que hay un infierno y todo esto? Y cuando hablan de esto, lo hablan como con satisfacción porque los pecadores que se han muerto ya están quemándose en el infierno. Y todos estos soñadores que sueñan, que vieron caer a todos aquellos que no se arrepintieron allá al lago del infierno y que ya se están quemando y hablan de esas torturas, lo hablan como con cierto agrado. Y uno dice, bueno, si estos amaran realmente a su prójimo, no estarían hablando de este infierno inmediato con tanta satisfacción. No amenazarían con ningún infierno a nadie, porque de hecho quien se arrepiente por temor, ese es un arrepentimiento falso. Totalmente falso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. O como expresa Dios en Jonás 4:11.
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuán agradecidos deberíamos estar porque en última instancia Dios es el juez supremo de corazones, mentes y motivos y no nosotros. Una vía de doble mano. Judas 23. A otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De seguro que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, estamos buscando rescatar al que está condenado a la perdición. Por lo tanto, ese es un trabajo que requiere paciencia, que requiere mucho interés. ¿Por qué la vía de doble mano? Porque Dios espera eso, Dios espera que haya arrepentimiento. Decíamos que Dios no solo estaba luchando con la ciudad. ¿Con quién más luchaba Dios? Con Jonás. ¿Qué quería Dios de Jonás? El mensaje que Dios quería llevarle a los ninivitas era de amor. El Señor los amaba y quería que ellos también estuvieran en el reino de los cielos. Pero sabía que Jonás no los amaba como debía amarlos. Y el mensaje también era para Jonás, para tocar su corazón y comprendiera que había que tener amor por aquellos que están perdidos y luchar por ellos. Es que lleguemos a la conclusión. Jonás a los ninivitas los odiaba. Los odiaba. Por lo tanto, había también, además de los ninivitas, un problema con Jonás que Dios quería resolver, atraerlo a él. Dios amaba también a Jonás. Jonás no era solo el problema. Jonás era parte del problema. Tal vez, mi hermano querido, en este asunto también nosotros tengamos que ser llamados por el Señor a cumplir con algún mandato y el Señor esté luchando con nosotros. Porque como Jonás, en lugar de nosotros ser la solución al problema, somos el problema. Y tal es el amor que Dios tiene por nosotros y quiere salvarnos, que Él hará cosas que a veces nosotros quizás no comprendemos. Pero Dios nos ama. Por eso creo que este es un asunto que debemos comprender claramente. El amor de Dios supera cualquier asunto. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuera podía sostener a su siervo y concederle el éxito. Si el profeta hubiera obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y había recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y su poder infinito para salvar. Profetas y Reyes, página 180. Miles de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos que son considerados como los hombres y las mujeres mejor dotados del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas que más profundamente les interesan. Pensamiento registrado en el libro de Elena G. de Foix, Palabras de vida del Gran Maestro, página 187. Bendiciones para todos mis hermanos queridos, que el amor de Dios colme sus vidas. Gracias por compartir este comentario.